Vivimos tiempos de incertidumbre y la confusión puede llegar hasta nuestra mente y corazón de muchas maneras. ¿Hay alguna advertencia en la Biblia sobre esto? ¿Cuál es el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14? ¿Qué representa Babilonia? De estas y otras preguntas daremos respuesta en el siguiente estudio. Acompáñanos. Pues tenemos la oportunidad una vez más, querido amigo y querido Nelson, de estar en esta mesa para poder seguir en nuestra tercera temporada de Movimientos Finales. Y es que conforme pasa el tiempo nos acercamos más y más al cumplimiento de la promesa en la que Jesús dijo volveré. Y qué ilusión, ¿no? Poder, a la vez que presentamos la profecía bíblica, vivir estos tiempos apasionantes y hacerlo entre amigos, hacerlo con compañeros. Así que, Sergio, una vez más, encantado de estar contigo. También para y mí. Nelson, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Óscar. Tenemos el placer para tocar este segundo tema de la tercera temporada, el segundo ángel de Apocalipsis, que tiene muchísima historia y tú eres un licenciado en historia y por eso especialmente te hemos pedido que estés con nosotros y además eres el secretario académico de nuestro seminario, así es que sin duda vamos a disfrutar con este tema del segundo ángel de Apocalipsis tan importante para el momento que estamos viviendo. Sin duda, sin duda. Pues es un placer, Sergio, un placer, Óscar, estar aquí con vosotros y disfrutar de este momento, porque creo que vamos a disfrutar y que vamos a hacer que las personas que sigan el programa puedan disfrutar también. Ese es el objetivo. Así es. Hemos ya tocado un poquito el contexto de Apocalipsis 14, dentro de ese contexto de conflicto cósmico que se inició en el cielo, que tuvo su continuidad en el Edén, en el que estamos embarcados desde hace ya muchos años. Cristo tuvo la última palabra en la cruz, venció. Estamos y formamos parte de un equipo vencedor, ¿no? Confiamos en Cristo que nos da la victoria, pero en Apocalipsis se nos revelan pues, esos últimos coletazos de la rebelión de Satanás en contra del gobierno del cielo, y hay una advertencia, que es la advertencia a la que llamamos el triple mensaje angélico que encontramos en Apocalipsis 14. Ya hemos mencionado un poquito la intención o el deseo de Juan de que se oyera en alta voz, ¿no? Que no se escondiera. Y ya analizamos junto a Víctor Armenteros el mensaje del primer ángel. Y bueno, pues ahora nos toca contigo, Nelson, un poco visualizar ese segundo mensaje. Y si te parece, Nelson, disculpa, pero antes de que ya nos pongamos a analizar, pues vamos a leerlo, si os parece. Entonces, Sergio, busquemos en Apocalipsis 14, es un solo versículo, así que vamos a leer el versículo 8 de Apocalipsis 14. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Sí, es interesante porque estos mensajes que el Señor da para que, como habéis comentado en el programa anterior, no son ángeles reales que las personas puedan ver, visualizar en el cielo, sino ángeles significa mensajeros. El Señor da estos mensajes a su pueblo, a los creyentes, para que lo puedan predicar, puedan presentarlo y preparar al mundo para la segunda venida. Así que es importante porque cuando aparece en el texto que ha leído Sergio, otro ángel le siguió diciendo. Quiere decir que el hecho de que el primer ángel haya presentado, o los mensajeros, las personas que han presentado ese mensaje, lo hayan dado, no es que el mensaje del primer ángel termine, sino que continúa el mensaje del segundo ángel, pero a la vez que el del primer ángel se sigue predicando. O sea, son paralelos. Se suma y continúa. Sí, claro. Es importante notar eso, ¿no? Porque el primer mensaje te prepara para el segundo complementa el primer mensaje. Y bueno, cuando estudiemos el tercero vemos que los tres forman un todo, ¿no? Es un contenido que se ha de predicar, se ha de compartir. Y de hecho,
si no se da el primero y el segundo, el tercero entonces quedaría desconectado. Sería un poco raro encontrar entonces ese mensaje de pronto. Claro. Igual que el segundo sin el primero tampoco tiene mucho sentido, ¿no? Se complementan, se van sumando uno a otro y finalmente los tres llegan a cumplir la misión completa, ¿no? Nelson, ¿cuál es el mensaje del segundo ángel? ¿Qué es lo que nos está diciendo? ¿Qué es Babilonia? Vamos a hablar un poquito primero de Babilonia, ¿no? Como historiador, vamos primero a situar qué es Babilonia, ¿no? En la Biblia, en la historia. Si nos vamos a la Biblia, la primera mención que se hace en la Biblia, podemos buscar Génesis, el libro de Génesis. Invitamos a nuestros amigos que siguen el programa. El capítulo 10, allí aparece la genealogía de Noé. Noé tuvo 3 hijos, ¿verdad? Sem, Cam y Jafet. Y este capítulo nos menciona que en el versículo 6 que Cam, es uno de esos hijos de Noé, tuvo a Cus. Y bueno, también el versículo 8 dice, y Cus engendró a Nimrod, quien fue o llegó a ser el primer poderoso de la tierra. Así que en cierta medida, si vemos, Nimrod era el bisnieto de Noé. Y el texto nos da más datos. Dice, este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo que se dice de él. Así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fue el comienzo de su reino Babel, Erech, Akkad y Calnet en la tierra de Sinar. Así que podemos ver el origen de Babel. Fue fundada por este hombre, por Nimrod, el bisnieto de Noé. En el capítulo 11, la historia nos da más detalle. El capítulo 11, seguramente nuestros amigos... capítulo conocido, lo conocen porque es la Torre de Babel. Así que han pasado años después que ya pasó el diluvio y no sabemos cuánto, porque la Biblia no dice exactamente la cantidad de años, pero bueno, pasado el tiempo, esas generaciones que pueblan de nuevo la tierra empieza a crecer y bueno, en ese lugar, en la tierra de Sinar, donde está Babel, pues esos hombres deciden edificar una torre. El capítulo pues da los detalles. En cierta medida lo que hicieron fue desafiar a Dios, porque Dios había prometido que cuando pasó el diluvio que nunca más destruiría la tierra por agua, y estas personas dijeron, no, Dios ha dicho eso, pero nosotros vamos a hacer algo. Nosotros vamos a construir una torre que esté por encima, que llegue al cielo, y da igual lo que Dios haya dicho. Si alguna vez pasa de nuevo, nosotros vamos a escapar. Así que por nuestros propios medios. Por nuestra propia iniciativa y medios, vamos a hacer algo por encima de lo que Dios ha dicho. Así que, de hecho, ha quedado, en cierta medida, Babel, la Torre de Babel, como un desafío a Dios. Así que es cierto que no termina la historia de Babilonia en ese momento. Después hay periodos en que esa ciudad, Babel o Babilonia, fue desarrollándose con más o menos gracia hasta llegar al siglo VII. En el siglo VII, con el rey Nabucodonosor II, pues es un periodo de esplendor, lo que se llama en historia el periodo neobabilónico. Entonces, este rey lo que hace es engrandecer tremendamente Babilonia, de tal manera que, bueno, todavía nos ha llegado, incluso en la historia conocemos, ¿verdad?, las 7 maravillas del mundo antiguo. Claro. Pues una era los jardines colgantes de Babilonia que edificó en honor a una de sus esposas. Lo que pasa que Babilonia, si recordamos, con el pueblo de Israel, con el pueblo que Dios había levantado, había escogido, fue cruel. Porque en un momento determinado vienen, toman, sitian la ciudad, la toman y se llevan cautivos allí a Babilonia lo mejor de las clases sociales más altas, medianas y altas, y dejaron allí en Jerusalén y en toda esa zona, dejaron solamente la población, digamos, más pobre, los pobres de la tierra. Así que fueron tremendamente dañinas y se llevaron obligatoriamente al cautiverio a aquellas personas. Así que Babilonia ha quedado también en la historia, en la mentalidad
de los judíos y de los cristianos como señal de cautiverio, un imperio que daña, que somete, que por la fuerza somete a todo el que se le pone por delante. Es cierto que después, ya más tarde, es tomada por Ciro el persa y ya poco a poco fue perdiendo el esplendor. Bueno, con el tiempo. De hecho, en un momento determinado, cuando Alejandro Magno estaba en su conquista, cuando llega a Babilonia, se queda sorprendidísimo porque todavía mantenía algo de esplendor, pero es verdad que ya después fue quedando en el pasado y ya, bueno, ahora lo que quedan son unas ruinas allí a unos 80 kilómetros de Bagdad. Sí, exacto. Ruinas nada más. Sí, lo que es interesante es que Babilonia, la Babilonia histórica siempre, como tú has dicho, se opone de alguna manera al proyecto de Dios o directamente contra Dios. Es interesante que en el texto que hemos leído de Nimrod dice que fue vigoroso cazador delante de Jehová. El término que aparece como delante se puede traducir por contra Jehová. Es decir, fue siempre un proyecto contra Dios, se enfrentó a Dios. Y realmente es muy interesante porque cuando Dios dispersa las poblaciones del mundo, que se supone que parten de esa torre de Babel, ¿no?, se llevan un proyecto con ellos. Y el proyecto que se lleva es, curiosamente, el de todas las religiones paganas. Es decir, todas las religiones paganas tienen un mismo sistema, tienen una misma adoración, tienen todos la misma creencia. Y tú dices, ¿de dónde sale? Si están desde los chinos hasta los americanos, los indios americanos o sudamericanos, todos tienen las mismas creencias. ¿Por qué? Porque de alguna manera en Babel se fundamentaron los sistemas de los cultos solares, siempre se adoraba el sol, la luna, las estrellas, siempre una religión pagana contra Dios. Así es que finalmente Babilonia, como tú bien has dicho, se convirtió en un sinónimo para la literatura bíblica de confusión. De hecho, es interesante porque en el idioma mesopotámico, Babilonia, Bad-il, significa portar de Dios o puerta de los dioses para los babilónicos. La idea es... En cambio, cuando Moisés escribe, deja en el texto muy bien establecido, lo asocia con una palabra que tiene que ver con eso, con confusión. Y nos ha llegado a nosotros esa idea que, de hecho, hablando a veces con las personas, eso es una Babilonia, te dice la gente, claro, algo una mezcla, que hay de todo, una mezcla, sí, y más en el sentido espiritual. Claro, Babilonia, esta Babilonia de la que hemos hablado histórica, ya no existe. Así es que es interesante cómo la Biblia se apoya siempre en la historia para crear tipologías que nos permitan entender en el futuro qué es lo que va a pasar. Porque claro, ¿cómo te explica Dios lo que va a pasar en el futuro si no tienes dónde agarrarte o no te puedes inventar? Así es que Dios no quiere que nos inventemos nada, así es que de alguna manera te pone a la Babilonia histórica como un símbolo de la gran Babilonia universal, y si hemos dicho que es confusión, pues ¿de qué símbolo esa Babilonia hoy, ¿no? Porque si ya no existe físicamente, pues ¿qué representa en este mensaje del segundo ángel esa Babilonia? Y ahí tenemos que seguir en cierta medida ahondando en la historia, porque si nos damos cuenta, los cristianos del siglo I, bueno, del siglo I, segundo, tercero, hasta principios del IV, cuando ya hay un reconocimiento oficial del cristianismo, esos primeros cristianos entendieron que la Roma imperial podían representarla con el nombre de Babilonia. Esa misma situación que vivieron el pueblo de Israel, cuando Babilonia toma, los oprime, pues en cierta medida los cristianos del siglo I, segundo y tercero estaban siendo oprimidos ahora por un poder moderno, ¿verdad? Como era, moderno para su época, claro, no para nuestra. No contemporáneo a nosotros, pero estamos hablando desde de la su época momento antigua. que escriben. Pero ellos lo identificaron. Esa Babilonia incluso que aparece en los escritos de Juan con el poder de la Roma imperial. Fijaros, tengo por aquí una cita que es de uno de los padres de la Iglesia, Tertuliano, que vivió a finales del siglo II, y él dice, el término Babilonia se refiere en el Apocalipsis a la ciudad capital de la Roma imperial. Mira. Esto aparece en una obra que se llama Contramarción. Así que Babilonia es reconocida como
como la enemiga de la verdad y la enemiga del pueblo de Dios. Eso en los primeros siglos, si vemos con el paso del tiempo, cuando llegamos al siglo XVI, cuando se produce la reforma protestante, pues encontramos que los reformadores, a partir del mismo Lutero, los demás reformadores también, consideraron que Babilonia era un símbolo de esa iglesia romana que se había apartado de los principios bíblicos. Así que, en cierta medida, identificaron esos términos que aparecen en Apocalipsis. A ver, en Apocalipsis Babilonia aparece más o menos unas 6 veces. Pues ellos entienden que era la iglesia católica romana que se había alejado de esos principios bíblicos. Qué interesante, ¿no? Así que tenemos un vistazo histórico de cómo nace Babilonia. Hemos hablado de Nimrod. Tenemos el imperio neobabilónico, que es, desde luego, el protagonismo de Nabucodonosor, todo lo que es la profecía que encontramos en el libro de Daniel. Nos encontramos también con esa Babilonia de la que se había dicho se convertiría en habitación de chacales, o sea, se iba a desaparecer. Nos dice, son unas ruinas ahí cerca de Bagdad, en Irak, ¿no? El propio Saddam Hussein se decía que quería reconstruir Babilonia. Reconstruyó alguna zona, alguna parte y tal, que fue muy cuestionado la reconstrucción. Vuelve a ser un proyecto que es en contra de lo que la palabra de Dios dice, nunca más va a ser reconstruida, nunca más. Bueno, nos encontramos con unas ruinas que pasan a ser un símbolo. Y tú comentabas, Sergio, que son un símbolo de ese proyecto contrario a Dios. Y nos decías, es utilizado como un símbolo que representa a Roma y más tarde es identificado con la Roma ya no imperial, sino papal. ¿De acuerdo? Esto lo tenemos claro y esto es lo que la historia nos ha enseñado y la Biblia, desde luego, es clara en cuanto a qué tipo de símbolos y cómo los aplica. Esto lo tenemos claro. Ahora, el texto, permitidme que lo vuelva a leer, porque hemos de volver al mensaje del segundo ángel para entender qué está diciendo. Y es que el texto dice, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y yo te quiero preguntar, Nelson, ¿qué significa esto del vino del furor de su fornicación? ¿Qué es eso de que ha dado de beber? Vamos a centrarnos en esta parte, ¿no? Bueno, en cierta medida lo que está identificando aquí Babilonia corrompe, emborracha. Emborracha a otros con sus falsas doctrinas, esas doctrinas que han sido adulteradas. En la palabra de Dios aparecen, ¿verdad?, la sana doctrina, como se le llama. Sin embargo, esa iglesia tradicional lo que hizo fue pues, corromper. Me gustaría, Sergio, si puedes leer Jeremías capítulo 51, versículo 7, y también, Óscar, Apocalipsis 17:2, porque es interesante cómo describe. Muy bien. Isaías 51:7. Jeremías 51:7 dice, copa de oro fue Babilonia en la mano de Jehová, que embriagó a toda la tierra, de su vino bebieron los pueblos, se aturdieron por tanto las naciones. Sí. Es un concepto, por lo tanto, el de Apocalipsis que no es nuevo. Y en Apocalipsis 17, que me preguntabas o pedías que leyera, dice, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Mismo lenguaje, Jeremías que Apocalipsis. Sí. E incluso podríamos encontrar otros textos también de otros profetas que hablan también. Así que, en cierta medida, bueno, aquí lo que nos están describiendo es un poder religioso, político, pervertido, que ha pervertido la doctrina, la sana doctrina, y no solamente que la ha pervertido, sino que hace que otros beban de esas doctrinas, que otros sigan. Se confundan, ¿no? Y confunde a otros con esas doctrinas. Así que, en cierta medida, es tremendo, ¿verdad? Babilonia lo que hace es marcar pues, una pauta de apostasía que otros siguen. Mira, tengo un texto de mensaje selecto en el tomo 2, la página 77, que dice, da incluso algunos datos. Dice, el vino de Babilonia consiste en la exaltación del falso día de reposo sobre el sábado. O sea, el falso día de reposo no es el sábado, es el día que Dios ha escogido en la Biblia como su día especial y se ha sustituido el sábado por el domingo, ¿verdad? Dice que el Señor Jehová ha bendecido el día de reposo y santificado para uso del hombre, y también dice, identifica, ¿verdad?, como el vino ese que da Babilonia, identifica, es la creencia en la inmortalidad del alma.
interesante, porque entonces, en cierta medida, pues todas aquellas iglesias o asociaciones religiosas, el mundo religioso en general, de un tipo u otro, que en cierta medida acepta el falso día de reposo y acepta el concepto de la inmortalidad del alma, pues están siendo identificadas como Babilonia. Así es. Así es. Pero entonces, Nelson, según Elena de White, ¿cuándo comienza a proclamarse este mensaje del segundo ángel de que Babilonia ha caído? Sí, bueno, ella escribe, hay un manuscrito del 1896 donde ella es bastante, es muy clara. A veces uno se asombra de nuestros pioneros, qué capacidad de visualizar las cosas no estaban viviendo en esta época, porque nosotros hemos visto pues avances en el mundo y cosas Sí. que ahora nos permiten, digamos, razonar de otra manera y con más perspectiva, ¿no? a la luz de la historia. Pero en ese tiempo, en el siglo XIX y principios del siglo XX, cómo ellos fueron capaces. Ella escribe, dice, el primer y el segundo mensaje fueron dados en 1843 y 1844. Dice, y ahora estamos bajo la proclamación, dice, del tercero. Bueno, en el próximo programa analizaremos el tercer ángel, sí. Dice, pero los tres mensajes han de ser proclamados todavía. O sea, están en rabiosa actualidad, de rabiosa actualidad. Claro. Y además los tres que hemos dicho al principio han de ser proclamados todavía. Dice más, dice, no puede haber un tercero sin el primero y el segundo. Estos mensajes hemos de darlos. O sea, el pueblo de Dios tiene que predicarlo, dice, al mundo en publicaciones, en discurso y mostrando en la línea de la historia profética las cosas que han sido y las que habrán de ser. Esta cita es interesantísima, ¿no? A tu pregunta de cuándo fue predicado, pues mira, esto tuvo un inicio del cumplimiento profético, porque a mí me gustaría resaltar que aunque utilicemos, pues porque nos sirve, ¿no? Para la reflexión que estamos teniendo, citas de Elena White, en realidad de lo que estamos partiendo es del texto bíblico. El texto bíblico, sí. El texto bíblico, y lo decíamos antes, es un texto que se ha de proclamar a gran voz. Se ha de proclamar a gran voz. Esto no es una orden que hemos inventado los adventistas, esto lo escribió Juan en Patmos, en el siglo I. Un mensaje que se ha de proclamar, que todo el mundo ha de enterarse, que seamos unos cuantos locos los que queremos ser fieles a ese mandato, pues bueno, esa es nuestra prerrogativa y nuestro privilegio, pero no es porque lo hayamos inventado nosotros, es Dios el que dice, esto se tiene que saber, porque Cristo viene. Y además, como tú has dicho, es un mensaje que antecede, es la antesala de la segunda venida. Por lo tanto, es fundamental. Si hemos de preparar a un pueblo bien dispuesto para la venida del Señor, pareciera como que el mensaje de los tres ángeles tiene mucho que ver con preparar a ese pueblo. Bueno, una vez dicho esto, entendemos que tiene un cumplimiento histórico, pero además tiene una proyección profética. Esto ha de proclamarse desde el momento en el que empezara a proclamarse hasta que Cristo venga. Y nosotros estamos en ese contexto en el que ya no solamente conocemos la historia, sino que además nos acercamos, gracias a Dios, al cumplimiento de esa profecía a la que esta historia señala, que es que Cristo vuelve, ¿no? De hecho, es interesante porque, fijaros, cuando se inicia el movimiento adventista, todavía no estaba organizada la iglesia adventista. Hay un pastor que escucha la predicación de Miller, su nombre es Charles Fitch. Este hombre, que había estudiado en la Universidad de Marron y después estuvo pastoreando en Connecticut, en un momento determinado recibe folletos donde era el mensaje de Miller, que la venida del Señor estaba cerca, el juicio y tal. Y este hombre capta ese mensaje y decide predicarlo. A este personaje le debemos algo que bueno, yo como me he criado en la iglesia adventista, pues conozco desde pequeñito. Él ideó el hacer para explicar las profecías y para explicar específicamente Daniel 2, esa estatua desmontable que en las conferencias a veces las utilizamos, ¿verdad? Así que a él le debemos eso, pero le debemos más que eso. Le debemos, digamos, el concepto de que en un momento determinado, sobre todo ya alrededor del verano de 1844, 43 ya, desde el 43, cuando el mensaje de Miller era predicado en las iglesias, al principio fue muy bien recibido. Después
ya ese mensaje, pues no todo el mundo lo empezó a aceptar de la misma manera. Así que muchas personas fueron expulsadas de sus iglesias y claro, esas personas quedaban tristes, ¿no? Quedaban como desamparados, pues ya no podían asistir a sus congregaciones. Y este hombre, pues fue de los que en cierta medida hizo un sermón basado en Apocalipsis 18, del 1 al 5, donde dice: Babilonia ha caído, salid de ella, pueblo mío. Así que en cierta medida su mensaje lo que dio una razón teológica para aquellas personas que habían sido expulsadas de sus iglesias o para aquellas personas que entendían que la verdad, la venida del Señor estaba cerca y las profecías se estaban cumpliendo, pues les dio esa razón teológica para decir: no, yo lo que veo en la Biblia se está cumpliendo, así que no tengo por qué estar triste. Se acerca la hora del juicio del Señor, tengo que entregar mi vida. Y este hombre entregó su vida a la predicación del Evangelio. Más tarde, otro de nuestros pioneros, Urias Smith, llegó a decir, fijaros, Babilonia es la gran masa de confusión y corrupción cristiana. Así que, ¿cómo nuestros pioneros fueron capaces de darse cuenta? Wow, aquí implica más esto de Babilonia que ha caído, que ha corrompido y que ha dado a beber a otros, implica más que una simple iglesia, una sola iglesia. Eso. No, es la masa de confusión y de corrupción cristiana. Sí. Y ahí podríamos sí. Identificar muchas cosas. Lo has comentado y es importantísimo enfatizar esto. No estamos hablando de que este mensaje fuera el mensaje de la iglesia adventista, porque para este momento del que tú estás hablando no existía tal iglesia. No. Existía el movimiento adventista, que es el movimiento milerita que anunciaba que Cristo venía, ¿de acuerdo? Pero me gusta que menciones eso, porque a veces hay la tendencia o el error de decir la iglesia adventista ha puesto fecha para la venida del Señor. No. En un momento determinado, adventistas, personas que esperaban el advenimiento, la segunda venida de Jesús. Que eran bautistas, claro, pentecostales, metodistas, anabaptistas. Pero todo el movimiento milerita. Claro. Sí, pusieron una fecha. Nuestra iglesia no, nuestra iglesia surgió después que había pasado esa fecha incluso. Y hemos de reconocer, lamentablemente hemos de reconocer que dentro de nuestro contexto adventista, pues hay personas que siguen empeñadas, ¿verdad?, en fijar fechas, en darle un calendario a Dios, en decirle cuándo tiene que venir y cuándo tiene que hacer esto y cuándo tiene que hacer aquello. Pero la iglesia adventista rechaza oficialmente cualquier intento por poner una fecha a aquello a lo que Dios no ha puesto fecha. Hemos de reconocer que en nuestro medio hay personas que viven obsesionadas o que siguen creyendo que por ciertos cómputos proféticos han llegado a la conclusión de saber aquello que no ha sido revelado. Pero bueno, pero más allá de esto, lo que estamos diciendo es que este mensaje caló en un mundo protestante, en un mundo evangélico, sí. en un mundo en el que los sensibles entendieron que el Señor les llamaba a ir más allá de la doctrina que ya tenían establecidas ciertas iglesias. Y estamos diciendo algo que es interesante, ¿no? Bueno, mucho de lo que estamos diciendo es interesante, pero en este caso la identificación de Babilonia no es con una sola denominación, sino con todos aquellos que no quieren salir de la confusión a través de la revelación bíblica. Y específicamente hemos mencionado dos errores. Lamentamos a aquellos que se puedan ofender, pero hemos de ser fieles a la palabra de Dios. El sábado no ha sido sustituido en ningún momento por la palabra por el domingo. El sábado es una señal que conmemora, y eso no lo puede cambiar el hombre. Por mucho que el hombre se busque subterfugios y se busque razonamientos y busque ciertas teologías neotestamentarias para intentar justificar el cambio del sábado por el domingo, eso no es bíblico. Lo decimos con todo el respeto, con todo el cariño, sin intentar ofender a nadie. Pero es que también es verdad que la primera mentira de Satanás en el Edén fue no moriréis, no moriréis. Y la mentira de la inmortalidad del alma, el hecho de que cuando uno muere no muere, sino que va al cielo, va al infierno, va donde... Eso no es bíblico, eso no es bíblico. Y con el error de la inmortalidad del alma abrimos la puerta al error del espiritismo. Y esto es un tema que genera mucha confusión. Y esto es lo que la Biblia identifica como Babilonia. Cuando aquellos cristianos, ¿verdad?, que estás diciendo del siglo XIX, escucharon este mensaje y a la luz de la palabra y sensibilizados por el Espíritu Santo
entendieron que lo que se les estaba enseñando, aunque no era lo que siempre les había enseñado, era correcto, era bíblico, en un momento dado las iglesias aceptaron con gozo, pero finalmente rechazaron a estas personas que acabaron marchándose, y aquí entendieron que el texto, salid de ella, pueblo mío, también se les aplicaba a ellos. Oye, es una historia apasionante esta, ¿no? Porque estamos diciendo, Nelson, que esto no solamente forma parte de nuestra historia, sino que forma parte de la realidad profética. Esto está por repetirse en la historia. Y de hecho podríamos preguntarnos, ¿cuánta gente llegaría a salir? ¿Cuánta gente llegaría a salir de esas iglesias protestantes evangélicas para formar pues la columna vertebral del movimiento adventista, ¿no? ¿Cuánta gente podría? Sabemos que tuvo un impacto, ¿no? Sí, en el libro Historia de la Redención da algún dato. Es muy interesante porque el impacto fue tremendo. Bueno, la cita dice, la proclamación del mensaje del segundo ángel se dio en el verano de 1844, y aquí dice, cerca de 50.000 personas abandonaron sus iglesias o esas iglesias, ¿no? Así que el impacto fue tremendo. 50.000 personas no... Es que el mensaje venía del Señor, ¿no? Sí. Y al venir del Señor, Dios dice, yo cuando lanzo mi palabra no volverá a mí vacía, ¿no? Tiene que tener un resultado. Y por eso nosotros con humildad volvemos a presentar este mensaje delante del mundo, ¿no? Lo hacemos desde nuestro pequeño espacio, desde nuestra pequeña contribución como creyentes, como fieles al texto bíblico. Decimos, todavía hay un gran pueblo que está en Babilonia. Todavía hay mucha gente confusa a la que invitamos, ¿verdad? Desde el texto bíblico a reflexionar y a meditar si lo que estamos diciendo es o no es bíblico, ¿no? Además, se dice que hay 33.000 denominaciones ahora mismo dentro del mundo protestante, solo del mundo protestante. Así es que imagínate la cantidad de división y de confusión que puede haber para que haya toda esa diseminación de la verdad, ¿no? Pero es sencillo, como tú has dicho, dos verdades importantes. Oye, ¿mi iglesia está cumpliendo o no cumpliendo con esto, ¿no? Con eso. Y automáticamente, si Dios nos pide en su palabra que tenemos que salir, oye, pues salgamos, ¿no? Ya lo dijo Jesús, tengo muchas otras ovejas que no son de este redil, que no están en este redil, pero oirán mi voz, ¿eh? Claro. Y las sinceras van a salir, van a ir a encontrarse conmigo. Además, es interesante cómo la Biblia enfatiza, si queréis leer en Apocalipsis 18, 1 al 4, porque vuelve a enfatizar. De hecho, te iba a preguntar, Nelson, dicen, ¿no?, que todo lo que en la Biblia se repite es porque es importante. Es muy importante, ¿no? muy importante. Y el hecho de que te iba a preguntar, porque me suena, tú has mencionado antes Apocalipsis 18, ahora nos dice que lo leamos, pero nos comentabas, estamos en el 14. Sí. Que este mismo mensaje se repita prácticamente igual, lo vamos a leer, pero 4 capítulos después, será que es importante. Sí, porque y nos si no decías que podía leyéramos. haber sido mencionado en un momento determinado, bueno, ya. Ya está, esto ya lo he dicho, ¿no? Pasó. Pero nos decías que leyéramos Apocalipsis 18... Del 1 al 4. Del 1 al 4, ¿no? Dice así, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran potestad y la tierra fue alumbrada con su resplandor. Y clamó con potente voz, volvemos al concepto de voz potente, ¿no? Dice, cayó la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del ardor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados ni recibáis nada procedente de sus plagas. Además, como dice el conflicto de los siglos, estos versículos señalan un tiempo en el porvenir cuando el anuncio de la caída de Babilonia, tal como fue hecho por el segundo ángel de Apocalipsis 14:8, se repetirá. Wow. Así que importante, porque yo pienso que tenemos muchos amigos, familiares, personas que apreciamos, que queremos, en nuestro vecindario, en nuestros centros de trabajo, que tienen que enterarse, que tienen que conocer este mensaje tan importante. Sí, y además, si en una época hubo gente de todas las iglesias que salió al descubrir una verdad mayor que la que tenían, pues estamos llamados en todo momento a esto, ¿no? Porque se nos dice que la verdad va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es que no quiere decir que la verdad que yo conozco hoy sea toda la verdad. Puede haber mucha más verdad que la palabra de Dios tiene para mí y tiene que revelarme. Por lo tanto, si me revela más verdad, yo tengo que ser sincero y salir, ¿no? Salir hacia esa verdad.
Así es que... A mí lo que yo vuelvo a enfatizar, porque aquí no se trata de que nosotros como adventistas lo que queremos es que la gente se haga adventista, es que no se trata de eso. No. Aquí esto es una... Movimientos Finales tiene como fin el generar un espacio de reflexión, de diálogo. Lo hacemos en este formato con la intención simplemente de que las almas sinceras que están buscando puedan encontrar por lo menos un marco de reflexión que estamos queriendo fundamentar en la palabra de Dios. Que tengan la información. Que tengan la información y que lo puedan contrastar y que puedan de alguna forma decidir si finalmente esto es así o no, si tiene coherencia lo que estamos diciendo, ¿verdad? Y estamos encantados de poder hacerlo desde la humildad y desde el texto bíblico sin querer forzar ni, sobre todo, no querer ofender a nadie, ¿no? Uh-huh. Se dice, Nelson, y lo habrás visto en internet en alguna ocasión, pues tú decías que ibas toda la vida en la Iglesia Adventista, yo también, Sergio también, los tres somos pastores, llevamos ya pues una buena cantidad de años sirviendo a la Iglesia como pastores, pero no ha sido ajeno a nosotros el hecho de escuchar pues la Iglesia Adventista se ha convertido en Babilonia o la Iglesia Adventista es Babilonia. Sí, es curioso porque es algo que cualquier modificación que se haga, a lo mejor en algo simple, en la liturgia, en no sé qué, en lo que sea, Babilonia. Es curioso porque, fijaros, en la época de nuestros pioneros ya esto se dio. Uh-huh. De personas que criticaban, que decía la Iglesia, claro, más aún viniendo de ese contexto en que habían sido expulsados de sus iglesias, entendían, bueno, si la iglesia se constituye, se da una nueva iglesia, se vuelve Babilonia. Claro. Así que por eso nuestros pioneros tuvieron que parar. Jaime White habló, Elena de White incluso también tuvo que hacer frente a esta acusación. Ella dice, en Mensaje Selecto, dice, el mensaje que afirma que la iglesia adventista del séptimo día es Babilonia y que llama a la gente a salir de ella no procede de ningún mensajero celestial ni de ningún instrumento humano inspirado por el Espíritu de Dios. Así que el que diga la iglesia adventista se ha convertido en la iglesia, esto es... No. Bíblicamente no viene de parte de Dios ese mensaje. Claro. Que la iglesia adventista no es perfecta, sin duda. Sí. Sin duda. Porque está formada por personas como cada uno de nosotros. Gente como nosotros, dirigentes de iglesia, pastores de iglesia, que estamos en nuestro propio proceso de santificación, que estamos creciendo en la gracia, que no somos perfectos ni pretendemos serlo, pero una cosa hacemos, como dice Pablo, oye, olvidando lo que queda atrás, seguimos caminando en la gracia, seguimos trabajando en nuestro carácter, sirviendo a la iglesia lo mejor que sabemos, que la iglesia tiene cosas que mejorar, que tendría cosas que cambiar, que tiene cosas en su historia que no han sido, sin duda, porque los seres humanos somos... El problema es que los errores de los seres humanos no te constituyen en Babilonia. Claro. Este es el problema, porque claramente lo hemos visto, ¿no? Es decir, hay unas cosas específicas que convierten en Babilonia, ¿no? Y son errores doctrinales muy serios y mantener de alguna manera esos errores cuando la palabra de Dios te está diciendo lo contrario. Entonces, bueno, si tú te mantienes ahí, pues sí estás trabajando para serlo, ¿no? No es el caso de la Iglesia Adventista. Y, por supuesto, no estamos aquí hablando de personas, ¿no? Sino de instituciones. Sí. Y, Nelson, mira, vamos a terminar porque el tiempo se nos ha ido una vez más. Parece mentira, ¿no? Porque de repente estamos empezando, te estamos saludando y ya tenemos que terminar. Espero y deseo que a los que nos han acompañado y han estado escuchando este mensaje pues no se les haya hecho largo ni pesado. Pero permíteme, te haga una última pregunta, compañero. ¿Se puede decir hoy, en la actualidad, que la caída de Babilonia ya es completa? No se puede decir eso. En el conflicto de los siglos tenemos un pensamiento muy bonito que dice, la caída de Babilonia no será completa hasta que no se haya alcanzado esa condición y la unión de la Iglesia con el mundo se haya consumado totalmente en toda la cristiandad. Así que... Interesante esto, sí. ¿no? Así es que entendemos que es una unión Iglesia-Estado, ¿no? Una unión completa Iglesia-Estado, donde se legislarán leyes posiblemente contrarias a la conciencia. Esto sería la caída ya absoluta de Babilonia. Así que lo que podemos es animar a nuestros amigos que nos han escuchado, que han seguido el programa, para que sean diligentes al estudiar la palabra de Dios. Importante, ¿verdad? Ir a la fuente, la palabra de Dios por encima de todo. Y
y dar a conocer la palabra de Dios, porque no es solamente conocer el mensaje, sino que otros también puedan conocerlo. Así es. Que seamos capaces de, sobre todo, poner nuestra conciencia en armonía con lo que el Señor espera y que nos ha trazado a través de su palabra, y que podamos estar listos para cuando Él venga, porque va a ser Amén. el acontecimiento más extraordinario que ha vivido este mundo. Así es. O que va a vivir este mundo. Pues muchísimas Muchas gracias, gracias. Nelson. Muchas Una gracias, vez más Nelson. hemos disfrutado. Gracias, Sergio, Gracias, por este Óscar. ratito. Gracias a vosotros por invitarme. Y bueno, Ha sido pues queda abierta la extraordinario. invitación a seguir pensando, reflexionando, meditando en este mensaje y emplazamos, ¿verdad?, para el siguiente. Muchísimas gracias, sí. amigo. Gracias. Para los cristianos que esperamos la segunda venida de Jesús, el mensaje del segundo ángel forma parte del cumplimiento de la misión que Dios nos ha encomendado. Es un llamado para hacer que muchas personas abandonen el error espiritual en el que han estado inconscientemente y que pongan sus vidas en armonía con la palabra de Dios. Estudia personalmente y en oración este asunto y no te pierdas el siguiente tema.